Hola a todos, gracias por pasar por el canal y hoy vamos a ver en este vídeo lo que es el teorema del seno. Bien, es una de las formas que tenemos también para resolver un triángulo cuando a lo mejor otras opciones no son viables, ¿no? En este caso, lo que nos indica el teorema del seno es que es capaz de realizar una serie de relaciones entre el lado y su respectivo seno del ángulo. Es decir, aquí se genera una igualdad en el que dentro de un triángulo hay una proporcionalidad en el que se puede igualar. Como vemos aquí nos pone A, que es el lado, uno de los lados, entre el seno de su ángulo, o sea, el ángulo opuesto a ese lado, y que debe ser igual a otro de los lados dividido entre el seno de su respectivo ángulo. Y así con los tres, ocurre entre los tres. Entonces, sabiendo esto, ¿en qué opciones nos conviene utilizar el teorema del seno? Pues hay tres circunstancias clave que son claras para utilizar el teorema del seno, en el que son si tenemos las medidas de dos de los lados del triángulo y el ángulo opuesto a uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo 1, en el que tenemos el lado B y el lado C, y a su vez tenemos el ángulo C, que es el opuesto a uno de los lados que sí que tenemos. También tenemos otra opción, que es que tengamos la medida de dos de los ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Es decir, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. En este caso vemos el segundo caso, en la parte de la derecha, en el número 2, en el que tenemos el ángulo C, el ángulo A, y como tenemos el lado C. Ahí nos lo indica. Entonces, al tener eso, podríamos igualmente resolverlo. Hallaríamos el lado A. Bien, y luego el último de las tres opciones que tenemos para utilizarlo es cuando se conocen dos ángulos de un triángulo y un lado no es opuesto a ninguno de ellos. Solamente que en este caso lo que se requiere es que como tenemos dos de sus ángulos, realmente tenemos tres ángulos, los tres ángulos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un triángulo suma 180 grados. Todos los ángulos de un triángulo, sea como sea, suman 180 grados. Entonces, este sería el tercer caso en el que tenemos el ángulo C, el ángulo A, pero podríamos hallar el ángulo B, y entonces ya así podríamos utilizar aquel en el cual tenemos dos ángulos y el opuesto a uno de ellos. Hallaríamos el ángulo B, pero como tenemos el lado B, pues entonces ya podríamos utilizar la que sería la segunda opción. Entonces, bien, para que nos quede claro, teorema del seno, cuando tenemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, y dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. En ambos casos se puede hacer. Entonces vamos a ver cómo se podrían resolver cada uno de ellos. En este caso tenemos el ejemplo número 1, el ejemplo A, en el que teníamos los dos lados de un triángulo y el ángulo opuesto a uno de ellos. En este caso tenemos B, tenemos C y tenemos el ángulo C. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bien, nosotros tenemos el lado B, vamos a poner lo que vamos a utilizar, lado B partido el seno de B, debe de ser igual, proporcionalmente, al lado C partido el seno del ángulo C. Entonces, sabiendo esto, ya pasamos a sustituir y decimos que esto es 3, esto va a ser el seno de un ángulo que desconocemos, y esto va a ser igual a 8 partido el seno de 105,36. Entonces, ya cogeríamos nuestra calculadora, sería despejar el seno. Entonces, para despejar el seno lo tenemos que dejar en el numerador. Aquí está dividiendo, por lo tanto pasaría al otro lado multiplicando. ¿Vale? Vamos a pasar los dos senos al lado opuesto multiplicando. Sería esto 3 por el seno de 105,36, que sería igual a 8 por el seno de B. Bien, este 8 lo pasaríamos al lado contrario dividiendo, y así se nos quedaría 3 seno de 105,36 dividido entre 8 es igual al seno de B. Vamos a resolver todo lo que tenemos a la izquierda, que nos da 0,361, que vamos a dejarlo en 0,36. Bueno, yo voy a dejar los decimales porque lo voy a dejar ya en la calculadora y así ya me lo aplica. Y para saber cuál es el ángulo B, tenemos que, recuerdo ya que estoy, pulsar el Shift del seno y hallaremos cuál es el propio ángulo. Entonces, el ángulo B va a ser igual a 21,2 grados. Y este sería el ángulo B, 21,2.
Bien, ¿podríamos hallar el resto del triángulo? Sí. ¿Por qué? Porque recuerdo que tenemos que la suma de un triángulo son 180. Entonces, este ángulo de aquí, el ángulo A, ¿cuánto sería? Si nosotros tenemos 21,2 más 105,36, esto nos da 126,56. Y si restamos 180 a 126 tal, nos da que este ángulo es de 53,44. Teniendo eso en cuenta, podremos hallar ya directamente, aplicando también el teorema del seno, el lado A. Vamos con ello. A lo cogemos y decimos que esto es seno de 53,44 y que es igual a, vamos a coger por ejemplo el de 21 con el 3, decimos que esto es igual a 3 partido del seno de 21,2. Como queremos hallar el lado A, sería pasar el seno al otro lado, seno de 53,44, y esto de momento lo dejamos así, directamente nos va a dar el resultado. Es simplemente resolver. Por tanto, hacemos la operación y el resultado nos va a dar 6,66. Pues 6,66 son los... no tienen unidades, ¿no? Bueno, es la distancia que tiene A, 6,66. Bien, pues así es como se resolvería. La otra opción que tenemos aquí es que tengamos los dos ángulos y un lado opuesto. Por tanto, aplicando lo mismo, haríamos... ¿Cuál es el que nos faltaría? Pues si tenemos el lado A, el ángulo A, perdón, hallaremos el lado A, porque el C lo tenemos completo. Entonces, esto va a ser 8, que es el del C, partido del seno de 105,36, es igual a, que es el ángulo que tenemos que hallar, dividido el seno de 53,44. Entonces lo aplicamos, el seno pasará al otro lado, se nos queda que 8 seno de 53,44 dividido el seno de 105,36 es igual a A. Esto lo resolvemos y nos da que el lado A es igual a 6,66, igual que en el caso anterior, ¿vale? Bien, entonces esto ya nos daría que esto es 6,66 y ya podríamos saber también de hallar el último lado, tendríamos el ángulo B, al final es el mismo triángulo, entonces no hay más que hallar. Lo haríamos con 180 menos los otros dos ángulos, que si lo hacemos con este ángulo que nos ha dado será menos 105,36 y menos 53,44, eso nos da 21,2. 21,2. Y de esta forma ya podríamos hallar el último de los lados. Si queréis operarlo, lo hacéis vosotros, ya lo hemos averiguado antes cuánto era, lo teníamos en el caso anterior. Y vamos con el último caso, así ya lo explicamos más rápido, en el que en este caso vemos que no tenemos ninguno de los lados posibles. Es decir, tenemos el lado C, el ángulo C, perdón, pero no tenemos el lado C, tenemos el ángulo A, pero no tenemos el lado A, y tenemos el lado B, pero no tenemos el ángulo B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hallamos este último ángulo, que es el que nos da 21,2 por resta, y entonces ya tenemos un lado junto con su ángulo para poder hallar los otros dos. Bien, vamos a resolver alguno de ellos. Hacemos, por ejemplo, hacemos que A seno de 53,44 es igual a B, que es 3, dividido el seno de 21,2, y eso al final nos va a dar, bueno, hacemos la operación que es 3 por el seno de 53,44 dividido entre el seno de 21,2, y esto ya lo sabemos de antes que nos da 6,66. También podríamos hacerlo con el mismo caso en el que haríamos que C es igual a al seno de 105,36, que es igual a 3 dividido entre el seno de 21,2. Despejaríamos C y eso nos da que 3 es el seno de 105, o sea, 3 es el seno, 3 por el seno de 105,36 dividido el seno de 21,2, y eso nos da que C es igual a, lo hacemos porque no me acuerdo, seno de 100
me da que es 7,999, ¿vale? O sea que era 8. Bien. Así que ya tendríamos todo el triángulo resuelto, ¿vale? Esta es una forma que tenemos mediante el teorema del seno para averiguar partes de un triángulo que, como vemos, no es un triángulo rectángulo, ¿vale? Es un triángulo que no es rectángulo, pero que por una proporción y una relación que hay entre los lados y el seno de su ángulo, pues se puede sacar estos resultados y resolver un triángulo. Entonces nada, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.